La clase pasada estuvimos trabajando un poco sobre la suma y la combinación lineal de vectores, ¿no? Lo que hacíamos era sumar, ¿no? O sea, habían dos, gráficamente, ¿no? Sí. ¿Recuerdan cuáles eran? La del polígono y la del La paralelogramo. método del polígono y el método del paralelogramo. ¿Y analíticamente? ¿Cuál fórmula es esa? No olvidé, no me hagas caso. ¿Cómo se sumaban analíticamente dos vectores? Componente a componente, o sea, la X Sumar con la la C G, y la la G con J y la la Y, K separada. Z con la Z, ¿no? O sea, nos da como resultado un nuevo Vector. vector. Entonces, eso es un poquito de álgebra vectorial, ¿no? Resulta que no podemos multiplicar vectores, así como nosotros sabemos multiplicar. Eso en vectores no existen. Existen dos tipos de productos entre vectores. Uno es el producto escalar y después vamos a ver el producto vectorial. La diferencia va a ser clara. El producto escalar entre un vector A que tenga la forma AX, AY, AZ, X, Y. Tenemos esos dos vectores, el producto punto entre estos dos vectores, A punto, B vector, ¿no? Producto escalar también le pueden decir producto punto, o sea, es lo mismo, ¿no? Se llama producto punto porque se identifica como un punto grande y grueso entre los dos vectores. No es abajo, así como, ¿sabes que nosotros nos vamos a colocar algo que se está multiplicando? Por ejemplo, tú colocas 3 por T y colocas un punto ahí abajo, pequeñito, ¿no? Para decir que es 3 por T. O simplemente no colocamos el punto, ¿no? A X, a Y, a Z, de X, de Y, a Z. Por la que es una componente del mismo. Entonces, esto se lee A punto B vector. ¿A qué va a ser igual a punto B? Esto va a ser igual a la magnitud de A. Aquí sí, por. El por que nosotros conocemos. La magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de tita. Donde tita es el ángulo comprendido entre el vector A y el vector B. El más pequeño. Entre dos vectores siempre vamos a tener dos ángulos, ¿no? Tengo un vector acá. Tengo un vector acá. Entre esos dos vectores siempre hay dos ángulos. Que sería este y ese, ¿no? Entre dos vectores siempre van a haber dos ángulos. Pues este tita es el ángulo más pequeño entre esos dos vectores. Bueno, ya ustedes lo copiaron también, ¿no? La A punto B también va a ser igual a X por BX más a Y por BY más AZ por BZ, ¿no? Vamos a comprobar ese. Este es el más corto, valiéndonos de este principio, ¿no? A vector punto B vector va a ser igual a X, a Y, a Z punto BX, BY, BZ. Aplicamos un triple producto. Sería AX por BX, AX punto BX más AX punto BY más AX punto, y nos va a salir 9 términos. Pero vamos a ver qué pasa en esos primeros 3 términos. A punto B es lo mismo que A por B por coseno del ángulo entre ellos. O sea, sería la magnitud de AX por la magnitud de BX por el coseno de tita. Pero este tita es el ángulo que está entre AX y BX. ¿Y qué ángulo hay
Una componente en el eje X con otra componente en el eje X. ¿Qué ángulo hay? Dos vectores que están sobre el mismo eje. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es no hay? Cero. Entonces, el coseno de 0 es 1, ¿no? 1. Esto es igual a X por Bx. Ahora, AX BY. AX punto BY será la magnitud de AX por la magnitud de BX. ¿Qué ángulo hay entre el eje X y el eje Y? Entre el eje X y el eje B. El eje X y eje Y. 90. Por coseno de 90 grados, ¿no? Y coseno de 90 es 0. O sea, que esto es igual a 0. Entonces, todas las componentes que sean perpendiculares, el producto punto entre dos componentes perpendiculares va a ser 0. Y es una cosa que dice la conclusión, ¿no? El producto escalar entre dos vectores que son perpendiculares va a ser 0. En algunos problemas le va a salir. Pruebe que esos vectores son perpendiculares. Y la forma de hacerlo, bueno, aplicar producto punto. Y si ese producto punto da 0, nosotros podemos concluir que esos dos vectores son perpendiculares. Entonces, en resumidas cuentas, se va a quedar solamente AX BX, AY BY. Por los otros términos se van a ir cancelando, ¿no? Y nos queda solamente esa expresión, ¿no? O también cuando nos piden conseguir el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores, utilizamos esta expresión. Nos quedaría que el coseno del ángulo entre dos vectores es igual al producto escalar entre el vector A multiplicado por la multiplicación de las magnitudes. O simplemente el ángulo es igual al alfa coseno de A punto B entre A por... También no, cuando nos pidan conseguir el ángulo entre dos vectores, lo que hacemos es calcular el producto punto, dividirlo entre la multiplicación de sus magnitudes, sacar el coseno inverso de eso. Y eso nos va a dar el ángulo entre los dos vectores. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Aquí no voy a durar mucho porque en el examen no va a haber un problema que diga calcule el producto punto. Eso sería como menospreciarlos a ustedes. En el examen van a haber problemas donde usted necesite probar que dos vectores son perpendiculares o de alguna manera necesita buscar que dos vectores sean perpendiculares, pero usted va a tener que tomar la decisión de calcular el producto escalar para saber si los dos son perpendiculares. Igual como pasemos a producto vectorial. Ya se lo tienen copiado, ¿verdad? No. Ahí hay un puesto, joven. Ahí hay una silla para que tenga donde escribir. La fórmula para yo buscar el ángulo que hay entre dos, el ángulo interior. Interno entre dos El vectores. ángulo interno. Aquí. Aquí. AX.bx más AX.by más AX.bz. Entonces, por menos producto después sería AY. No, yo tomé el primero, ¿no? Este por estos tres. Luego va este por estos tres, pero AYBX va a ser 0. AYBZ va a ser 0. No habla solamente AYBY. Lo mismo con AZ. AZ.bx es 0, porque son perpendiculares. AZ.by es 0, porque son perpendiculares. Solamente nos queda AZ.bz. ¿Listo? No, yo no voy a borrar.
Sí, yo sé, pero es que no, no, no ¿Eso puedo hacer suma eso, o porque no, o cómo? Luego de Ella- cuál. no sé, yo soy la peor asistencia profesora. Y vine directamente ahí. Ojalá que la que prometen una clase básica. La clase básica de la cosa. Pero yo dije, no, hay que hacerlo, de verdad es un buen recorrido. Ahora mismo estoy dando dos cálculos, dos simples cálculos diferencia. Una física mecánica. No, la fuerza de física mecánica. Estoy diciendo uno, va a ser unos días. A ver, ¿qué le falta? Una unidad. Sí, nos faltan como 4 autos. Tres funciones. Una unidad. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fíjense, a diferencia del producto escalar, el producto vectorial nos da como resultado un vector. Inicialmente, el producto escalar nos da como resultado, como su nombre lo dice, un escalar, un número. El producto vectorial nos da como resultado un vector. Pero ese vector tiene ciertas características importantes, ¿no? Inicialmente, que si los dos vectores A y B, por ejemplo, tenemos el vector A y el vector B. Y aquí se forma el ángulo. Yo les digo a ustedes que siempre dos vectores son coplanares. O sea, dos vectores tú siempre los puedes colocar sobre el mismo plano. No importa cuál sea el plano. Pero dos vectores, tú siempre, estos dos vectores acá, siempre están sobre el mismo plano. No importa, yo coloco este vector, siempre hay un plano que una a dos vectores, ¿no? Dos vectores siempre son coplanares, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que estos vectores comparten un plano. Comparten ese plano, por ejemplo. Es una sección del plano, ¿no? Ahora, cuando calculamos el producto vectorial entre dos vectores, de eso nos da como resultado un nuevo vector. Pero ese vector es un vector que es normal a ese plano. ¿Qué quiere decir que sea normal a ese plano? Por ejemplo, voy a hablar del plano pizarra. Todas las líneas que yo dibujo sobre este plano pizarra son líneas que son paralelas al plano. No importa, todas las líneas que yo he dibujado aquí en la pizarra son líneas que son paralelas al plano. No importa en qué dirección vaya, pues es paralela al plano. Ahora, un vector normal al plano, este marcador en este caso, siempre es perpendicular a cualquier línea paralela al plano. Hablamos de perpendicularidad
entre dos líneas. Normalidad entre planos y líneas. Y ortogonalidad entre planos. Por eso decimos que los planos cartesianos, o sea, el plano X, el plano Y, el plano Z, son planos ortogonales. Que entre todos se forman 90 grados para todos lados, ¿no? Son normales entre sí. Entonces, ese nuevo vector nuevo vector perpendicular, le llamo vector porque termina siendo un vector área, es un vector que es perpendicular al plano. Este es el vector A cruz B. ¿Qué dirección va a tener ese vector? Va a depender. Hay una regla llamada regla de la mano derecha. Porque resulta que un plano tiene dos vectores normales. Si este es un plano, si mi mano es un plano, este vector es normal a ese plano y este también es normal al plano. Entonces, un plano tiene dos vectores normales, solo que uno tiene una dirección y el otro va a tener la dirección precisamente opuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la respuesta? El que apunta para arriba y el que apunta para abajo. Entonces, hay una regla que se llama regla de la mano derecha. Se coloca esta parte de la mano sobre el primer vector. Por ejemplo, A cruz B, colocamos este lado de la mano sobre A. Recuerda que sobre A tú puedes colocar la mano así, 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 como tú quieras, ¿no? Pero que esta parte de la mano va sobre el primer vector. Y los dedos se cierran hacia el segundo vector. Por ejemplo, si supongamos que esto es I y esto es J, y yo hago I cruz J, lo coloco la mano sobre I y cierro hacia J. La respuesta es K. K. Y si hago J cruz I, coloco esta parte de la mano sobre J, cierro hacia I y me da menos K. ¿Se entiende? Sí. Hay que buscar la manera de colocar esta parte de la mano sobre el primer vector, cerrar los dedos hacia lo más cerca posible, ¿no? No que usted va a poner así, va a intentar cerrar los dedos para acá, no, porque no puede. Tiene que colocar la mano de forma que pueda cerrar los dedos hacia el otro vector. Entonces, el pulgar va a apuntar en la dirección del vector, ¿no? Profe, Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿puedes repetir las reglas? Hagan, por favor, K, cruz, I. ¿Sí, igual a qué? ¿Puedes repetir las reglas de las manos? No. K, cruz, I. Inténtalo. Dime cuánto es K, cruz, I. Se coloca esta parte de la mano sobre. Y se cierran los dedos hacia. Bueno, ahora háganlo en la mente. Vamos. K es Z. Y es X. Yo puedo moverlo así, ¿no? K, I. Coloco la mano sobre K de tal forma que pueda ir hacia ahí. Así. Y cierro hacia ahí. Entonces me da J, positivo. Muy bien. Probemos otra. J cruz menos K. J cruz menos K. Pones el primer botón, Menos I. Si esto es J y esto es menos K, coloco menos sobre J y cierro hacia K. Hacia menos K, ¿no? Me da menos I. Y ya se lo saben entonces. Lo que tiene que estar muy pendiente, es que es un vector que es normal al plano que une a los otros dos vectores, ¿no? Eso que tiene que estar pendiente. Es un vector que es normal al plano que forman los dos vectores A. Y hago mucho hincapié en esto porque, muchachos, yo no le voy a pedir calcular esto. Y en el examen yo le voy a pedir calcular el producto escalar, el producto vector entre dos vectores. Eso me parece muy absurdo. Va a haber un problema donde tú vas a necesitar calcular un producto vectorial. Y tú vas a tener que tomar la decisión de usar producto escalar. Pero para eso necesitamos saber qué significa el producto escalar. Y sacarnos de la cabeza ese calculismo. O sea, porque sabemos calcularlo,
pero no sabemos para qué sirve. Yo estoy seguro que aquí la mayoría sabe. Un ejemplo muy común. Calcular el mínimo común múltiplo entre tres números. ¿Cómo se calcula? El mínimo común múltiplo entre dos números, entre tres números. Hay tres reglitas. Se descompone el número en factores primos, ¿verdad? Se toman los comunes y no comunes con el mayor exponente y se multiplican. Y ese es el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿para qué lo usas tú? ¿Alguna vez lo has usado? No, ni idea. No, cuando le piden que solo este ejercicio. Cuando te piden, calcula el mínimo común múltiplo o calcula el máximo común divisor. Ajá. Ahí lo hacemos. Pero como hay que tomar la decisión, o sea, tú tienes un problema y se presenta que tienes que tomar la decisión. Entonces, por ejemplo, hay un tren que sale de aquí a Punta Cana y tarda 3 horas en ir y venir. Hay otro tren que sale para Santiago y dura 4 horas en ir y venir. A las 7 de la mañana salen los dos juntos. Y te pregunto, ¿a qué hora vuelven a coincidir? ¿Quién lo responde? 12 horas. ¿Quién dijo 12 horas? 12 horas. El mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. 12 horas después, claro, el de Punta Cana hizo 4 viajes, el de Santiago hizo 3, pero están otra vez juntos aquí. ¿Qué utilizaste tú? El mínimo común múltiplo. ¿Dime? Yo lo he usado que si aquí son trimestres cada 3 meses, y por lo general vamos en la PUCA, por ejemplo, son 4, cada 12 meses coincidimos que empezamos un trimestre y 4 trimestres juntos. ¿Sí? Pancho, Ecuación de la recta. Pancho. Tu turno. ¿Alguno recuerda aquí la definición de recta? Ya lo discutimos, ¿verdad? Ecuación de la recta. La distancia, el punto sobre la recta y la dirección de... No entiendo lo que quiere decir. O sea, un punto en una dirección. Un punto, no dice, no tiene sentido. No es. Es la distancia más corta. No, tampoco. ¿Cómo? No es la distancia más corta entre dos puntos. Es la línea que dibuja la distancia más corta entre dos puntos. No es lo mismo. Pues si tú dices es la distancia más corta entre dos puntos, ahí no estás definiendo línea recta, estás definiendo una magnitud física. La distancia más corta entre dos puntos. Ahora, la línea recta es la línea que dibuja la distancia más corta entre dos puntos. Entonces nosotros, para definir la ecuación de una recta, necesitamos tener dos puntos. Y eso lo miramos cuando lo hacíamos en 2D. Nosotros definíamos con que tú sepas 2 puntos de una gráfica, de una recta, tú puedes trazar la línea recta. Entonces, para graficar una línea recta tú necesitas 2 puntos, ya, porque no hay ninguna otra manera. Tú dibujas la línea y esa hace la línea recta, la que pase por los dos puntos, ¿no? Vamos a hacer eso también para 3 dimensiones entonces. Vamos a definir 2 puntos, un punto fijo y un punto variable.
Así que, como voy a generalizar a un punto, llamo P sub 0. Recuerda que cuando coloco el sub 0, yo estoy fijando el punto, ¿no? O sea, estoy diciendo que obligatoriamente la recta va a tener que pasar por ese punto, ¿no? Y el punto P va a ser cualquier otro punto, ¿no? Cuando definamos quién es P, vamos a poder trazar la línea recta, pero mientras tanto es cualquier punto donde supuestamente también va a pasar nuestra línea recta, ¿no? Las coordenadas de P sub 0, va a ser igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y las coordenadas de P va a ser X, Y, Z. Y acá yo le hablo de la diferencia entre fijarlo con el sub 0, las variables, porque obligo que sea un único punto fijo. Cuando dejo X, Y, Z, es cualquier punto del espacio. Del plano, ajá. Entonces, de ahí vamos a dibujar un vector que vaya del origen a P. Esto que vaya del origen a P. Ese vector lo voy a llamar R. Y uno que vaya desde el origen a P sub 0. Ese lo voy a llamar R sub 0. Ok, LX, Z. Ya tengo definidos los dos puntos que me interesaban, ¿no? Ahora voy a trazar la línea que una AP con P sub 0. Esa le voy a llamar P sub 0, el vector P sub 0P. Yo voy a dibujar esos tres vectores. Recuerden, este vector R sub 0 y el vector R son coplanares. Recuerden, dos vectores siempre son coplanares. Ahora, el vector suma, como une al extremo del punto A del P sub 0 con el extremo de R sub 0 con el extremo de R, también está en el mismo plano. O sea que esos tres vectores son coplanares. Yo lo voy a dibujar en el mismo plano pizarra, ¿no? Este va a ser el vector R, este va a ser el vector R sub 0, y este de acá va a ser el vector P sub 0, P. ¿Ok? Ahora, si nosotros seguimos la regla del polígono, ¿qué relación tienen esos tres vectores? ¿La suma de quién con quién? La suma, que entonces R es igual a R sub 0 más P sub 0P. ¿De acuerdo? Pero recuerda que la regla del polígono dice que yo dibujo un vector consecutivo al otro y la suma es del origen del primero al extremo del último. O sea que sumar R sub 0 más P sub 0P tiene que darme el vector R. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nítido. Ahora, esa es la ecuación. Ya estamos cerca de la ecuación de la recta. El único detalle acá es que estoy limitando a la línea recta. O sea, estoy limitando que la línea recta vaya desde el punto P sub 0 hasta P. Pero eso no es una línea recta, eso es un segmento. Mira, yo necesito definir una ecuación de toda la línea, no solamente del segmento que está entre P sub 0 y P. Para eso voy a hacer uso de lo que ya conocemos sobre álgebra vectorial, ¿no? Lo cierto es que yo puedo comparar dos vectores. Dos vectores son iguales cuando sus componentes son iguales. O sea, la única forma de que al vector A y el vector B sean iguales es que AX sea igual a BX, a Y sea igual a BY y a Z sea igual a BZ. Es la única manera, ¿no? Entonces, yo voy a tomar este vector P sub 0P. Voy a tratar de igualarlo a un vector V. Voy a tratar de igualar un vector V. El vector V va a ser un vector A, B, C, tal que sea el vector V sea paralelo al vector P sub 0P. Estoy estableciendo esa condición, ¿no? Estoy estableciendo la condición. Hay un vector V que es A, B, C. Pero A, B, C tiene que ser tal que el vector V sea paralelo al vector P sub 0P. Esa es una condición que nosotros mismos establecemos. Ahora,
Ya sé que este vector es paralelo a este vector. ¿Qué necesito yo hacerlo para que igualarlos? Ya sé que tienen la misma dirección. ¿Tienen que también tener el mismo? Misma magnitud. Entonces, ¿cómo me aseguro yo de que dos vectores sean iguales? Porque yo no sé cuánto le falta a A, B, C para ser igual a P sub 0 P. Entonces, para eso creo un parámetro, un escalar, un parámetro T, y multiplico a V por un parámetro T. Y ahí lo igualo. La primera condición era que V fuera paralelo al vector P sub 0 P. Y T es el que viene a completar el tamaño del vector para yo poder igualarlo a P sub 0 P. O sea que T tiene que ser igual a lo que le falta a V para ser el tamaño de P sub 0 P. Recuerden que cuando nosotros multiplicamos un escalar por un vector, lo que hacemos es o alargamos el vector si lo es mayor que 1, o acortamos el tamaño del vector si el escalar está entre 0 y 1, si está 0 y 1. Entonces, lo cierto es que T es tal que me colocan los vectores de la misma magnitud. Entonces sustituimos esto en la ecuación y nos queda que el R es igual a R sub 0 más V por T. Y esta es la ecuación vectorial de la recta. Entonces siempre que yo le pido a usted consiga la ecuación de la recta, usted tiene que buscar dos cosas: un punto que es R sub 0, que nosotros tenemos seguro que forma parte de la línea recta, y V, un vector que estemos seguros sea paralelo a la línea recta. Entonces siempre que usted vaya a resolver un problema de este tipo, encuentre la ecuación de la recta K y le dan las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar un punto que estemos seguros que pasa por la línea recta y un vector que estemos seguros que es paralelo a la línea recta. ¿Está claro eso? Ok, entonces R, si esto se cumple, entonces X, Y, Z es igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 más T que multiplica a B, C, ¿no? Entonces vamos a sumar estos dos vectores. Va a quedar X, Y, Z es igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 más, multiplico T por todos los componentes, A por T, B por T y C por T. B por T, C por T. Y ahora sumamos. Igual a X sub 0 más AT, Y sub 0 más BT, Z sub 0 más Z. Y para que todos los vectores sean iguales, componente a componente tienen que ser iguales. O sea que X tiene que ser igual a X sub 0 más AT. Y tiene que ser igual a Y sub 0 más BT. Esto tiene que ser igual a Z sub 0 más CT. Y estas son las ecuaciones simétricas de la recta. Entonces, si ustedes se fijan, si nosotros tenemos el punto por donde pasa la recta, que va a ser X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y un vector paralelo a la recta, que es A, B, C, nosotros tenemos todo para escribir la ecuación de la recta. Vayan copiando.
Entonces, hay algo de lo que yo le he explicado que ustedes no hayan entendido. Dime. No te diste cuenta. Ajá. Hace rato que no te acabo de Aquí. Aquí. Ajá. Recuerda que esto es 0. Esto es 0. Porque son perpendiculares. Y entonces 0,90 es 0. Pero Nos queda solamente AX por B. la pared está allí. Cuando lo haga con Y, se va a ir, cuando haga A punto BX, a Y, también va a hacer 0. No va a quedar solamente a X, perdón, a Y, BY. Y se va a repetir lo mismo para Z. Cuando haga a Z punto BX, hacer 0 son perpendiculares. A Z punto BY, va a hacer 0 son perpendiculares. Y no va a quedar solamente a Z punto Z. A X punto BY, a Y punto BY, a Z punto Z. Ecuaciones simétricas de la regla. Ya está cargando el mío. No sé qué para tanta basura, dice para. ¿Lo apagó? Está recién ¿La copiaron? Ok. No, ahorita es un punto que tú tienes sobre la recta. Un vector que se para la recta. El P sub 0, el punto P sub 0, el vector R es un vector. El punto P sub 0 es el punto de la recta. Ahorita es eso. Y un vector para la recta. Y esas son las condiciones. V, el vector A, B, C, tal que V sea paralela a P sub 0 P. Esas condiciones las establecemos. O sea, puede ser cualquier vector para la línea recta. No importa cualquiera. Tú tienes que conseguir uno de esos. No, puede ser tal cual aquí. No, el B es como para... Es el paralelo a la recta. Espérate, exacto, tiene que ser paralela a P0P. Ajá. Está haciendo la dirección. No debemos entender cuál es la función de T que hacemos la red. No te escucho bien. Que no terminé de entender cuál es la función de T. O sea, ¿para qué sirve? ¿Qué pasa cuando yo multiplico un vector por un escalar? ¿Qué le pasa al vector? Se cambia, o sea, la dirección. ¿Cambia la dirección? No. Cambia el tamaño del vector. La dirección va a seguir siendo la misma, que es el mismo vector. Ahora, cuando yo multiplico un vector, o lo hago más largo, si el escalar es mayor que 1, o lo hago más pequeño si el escalar está entre 0 y 1 sin ser 0 y 1. Hago el vector más pequeño. Entonces, si yo establezco esta condición, bueno, tengo un vector V, A, B, C, que tiene que ser paralelo al P sub 0P. Entonces, yo establezco mi condición de que V tiene que ser paralelo a mi vector P sub 0P. Ahora, la única forma de yo igualarlo, porque no estoy seguro, no tienen por qué tener el mismo tamaño, dos vectores que son paralelos no tienen por qué tener el mismo tamaño. Dos vectores que son paralelos no tienen por qué tener el mismo tamaño. ¿Estamos de acuerdo ahí? Cualquier vector que son paralelos no tienen por qué tener un tamaño. Entonces la única forma de igualarlos es que yo multiplique a uno de ellos dos por un parámetro, o sea, por un escalar, tal que los haga iguales. Y se cumple la condición de que P sub 0P sea igual
Pero esto me deja libre porque T puede ser cualquier número. Al T ser cualquier número, quiere decir que ese punto, yo no voy a estar restringido al segmento de recta que va entre P sub 0 y P. Yo puedo seguir creciendo hasta el infinito y puedo seguir creciendo hasta el menos infinito. Cuando establezco este parámetro T es cualquier número real. ¿Ok? Ahora, cuando lo dejo así, estoy restringido al segmento entre P sub 0 y P. Y por eso es que hacemos el cambio. Por eso cualquier número que yo elija. ¿Perdón? No es cualquier número que tú elijas. Es el número que hace falta para que P sub 0 P sea igual a 1. No es que es cualquier número. Espérate, compra. No me pierdas esta gama. Ajá. Eso es para encontrar en qué medida. No, porque a veces te piden que siga las ecuaciones simétricas de la recta. Sí, pero eso es para en qué medida cambia cada. Perdón, son las ecuaciones paramétricas. Gracias. Son las ecuaciones paramétricas de la recta. En algunos casos no es necesario conseguir las ecuaciones paramétricas, sino que nos piden que el resultado no esté parametrizado. Porque acá lo tenemos parametrizado en términos de la variable que agregamos, ¿no? Y esta es veníamos trabajando con X, con Y, con Z. Ahora metimos otro valor, ¿sí? Que es otra dimensión. X y Z es una dimensión, nosotros estamos agregando a nuestro trabajo una cuarta dimensión, que es el valor de T. Solo que esta T, este eje T, ya no es ni el eje X ni el eje Y Z, sino que es uno que viaja con la línea recta. Es una dimensión que viaja junto a la línea recta. Quizás cuando estemos dando funciones vectoriales se entienda mejor lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Estas son las paramétricas. En algunos casos nos piden las simétricas. Las simétricas es despejar T, y como la T es la misma, se igualan. Nos va a quedar que X menos X sub 0 sobre A es igual a Y menos X sub 0 sobre B, y es igual a Z menos X sub 0 sobre C. Y estas son las ecuaciones simétricas de la recta. Aquí tenemos entonces las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas de la recta. Vamos con el plano. Para por fin hacer los ejercicios. Yo voy a comer house. Pero voy. ¿Cómo eso va a caer? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué están para acá? Aquí vamos a usar el mismo. Vamos a ver algo parecido a lo que hicimos para la recta, ¿no? Así que para la recta necesitamos utilizar un vector que sea paralelo a la recta, porque solamente hay uno, o sea, solamente una dirección, no sola dirección, para ser paralela a la línea recta, una única dirección. Ahora, para el plano, no sé cómo si ustedes, cualquier línea que yo dibujo sobre el plano es paralela al plano. Que no tiene sentido definir el plano con una recta que sea paralela al plano, porque cualquier recta que yo dibujo sobre el plano es una recta paralela al plano. Pero si tiene una única recta, un único vector normal al plano. Entonces vamos a utilizar este principio para definir la ecuación del plano. Inicialmente vamos a definir vamos a colocar dos puntos que estamos seguros que estén sobre el plano. Nuevamente tenemos un punto, un vector R sub 0 y un punto P sub 0 y un vector R dirigido hacia P. Este va a ser mi vector R. De nuevo, eso va a ser lo mismo que la recta. El vector R
que es el vector x, y, z. Y el vector r sub 0 es el vector x, y, Y, 0, z sub 0. z sub 0. Entonces, nuevamente definimos un vector que vaya desde p sub 0 hasta p. Y ese va a ser el vector. También lo podría escribir como r menos r sub 0, ¿no? Pues ya yo sé que r es igual a r sub 0 más p sub 0p, ¿no? Si yo despejo p sub 0p, me queda que p sub 0p es igual a r menos r0, ¿no? O sea, el vector p sub 0p yo lo puedo definir como r menos r0. Okay, y ahora sabemos, los dos puntos están sobre el plano. R sub 0 y r no están sobre el plano. Pero el vector p sub 0p sí está sobre el plano. Es una recta, es un vector que es paralelo al plano, que está acostado sobre el plano. Pero nosotros vamos a definir un vector n de esta forma. Un vector n. Y que ese vector n tenga condiciones, ¿no? Ese vector n va a ser el vector a, b, c. Pero n, a, b, c, tal que n sea Paralelo. perpendicular, no, ahora no paralelo, Ahora no paralelo. no paralelo, sea perpendicular al vector. Bueno, puedo poner paréntesis. R menos R0. Que es el mismo p sub 0p, ¿no? Entonces, definimos nosotros, lo escogemos así nosotros, un vector n, que es igual a c, tal que ese vector n sea perpendicular al vector r menos r0. Entonces, a esa condición, nosotros podemos decir que n, el vector n, punto, el vector r menos r0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque si n es perpendicular a este vector, recuerden que el producto escalar entre dos vectores que son perpendiculares da 0. Y esa es la ecuación vectorial del plano. Ecuación vectorial del plano. Aquí podemos entonces seguir desarrollando. N es a, b, c. N es el vector a, b, c. Y el vector r menos r sub 0 es ¿quién? X menos x0, y menos y0, z menos z0. ¿Y eso tiene que ser igual a 0? Al aplicar el producto escalar, multiplico a minúsculo, ¿no? Todo minúsculo. Entonces sería a que multiplica a x menos x0 más b que multiplica y menos y0 más c que multiplica z menos z0 es igual a 0. Aquí vamos a decir que esto es igual a x más by más cz menos ax sub 0 menos by sub 0 menos z sub 0 igual a 0. Como a, b y c son constantes, x0, y0 y z0 son constantes, eso lo vamos a llamar d. Y nos va a quedar que ax más by más cz más d es igual a 0. Esta es la ecuación escalar del plano, donde a, b y c son las componentes del vector normal al plano, y dentro de d, x sub 0, y sub 0 y z sub 0, ¿no? Para la recta necesito definir un punto que esté sobre la recta y un vector que sea paralelo a la línea recta. Si me piden conseguir la ecuación de un plano,
también necesito dos cosas. Un punto que estemos seguros que está sobre el plano y un vector que estemos seguros que es normal al plano. Porque A, B, C son los componentes de ese vector normal y en D está x0, y0 y z sub 0 son los valores del punto que sabemos que está sobre el plano. Te repito, para la recta necesito dos cosas, que son cuáles. Un punto que pase por la que estamos seguros que pasa por la recta. Exacto, y un vector que sea Paralelo a la paralelo recta. Ya. Y para escribir la ecuación de un plano, ¿qué necesito? Un punto Y un vector normal. y un vector normal al plano. Ok. Ya está listo para enfrentar los problemas. Vayan al libro, página 222 del PDF, por favor. Vamos aquí. Vamos a hacer un problema tipo examen. ¿Eh? Vamos a hacer un problema tipo examen. Muy duro. ¿Ya se ubicaron? 22. Página 290 del libro. PDF. Ahora ejercicio propio. Vamos a hacer. Ya yo dejé práctica, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. ¿Cómo va la práctica? ¿Está bien? Está bien. Si no nos atrasamos. Vamos a hacer el problema 222 de PDF. Esto está más frío al principio. Dice, encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 0, 1, 2 y es paralela al plano x más y es igual a 2 y perpendicular a la recta x igual a 1 más t, y igual a 1 menos t, y igual a 1. ¿Ese es el ejemplo cuál es? 65. ¿Se ubicaron? Sí. Ok, vamos con el resumen de lo que nos están diciendo, ¿no? Vamos a hacer un análisis primero, que es lo que yo siempre recomiendo hacer, ¿no? Un análisis de la información que nos están dando del problema. Si me piden consiga las ecuaciones paramétricas, mi objetivo debe ser conseguir un punto y un vector paralelo a la recta. Ahora, yo tengo que ver con la información que me están dando si yo puedo conseguir esa información extra. Entonces, vamos con los datos. ¿Qué me dice? La recta pasa por el punto. No, pero desde el principio. Encuentra las ecuaciones paramétricas de la recta. Ok, una recta. Esa recta la voy a llamar L1. Le pongo nombre. La voy a llamar L1. Esa L1 yo la desconozco. Ok, esa es la recta que yo voy a buscar. ¿Qué más dice? Pasa por el punto 0,1,2. Ok, el punto 0,1,2 forma parte de L1. Nítido. Ya tengo una de las cosas, ¿no? Tengo el punto. Voy a buscar ahora el vector que es paralelo a la recta. ¿Qué más me dicen? Que es paralela al plano X Ok, más... hay un plano que voy a llamar plano 1. Este plano tiene ecuaciones. X más Y más Z es igual a 2. X más Y más Z es igual a 2. Es igual a 2. Ok. Ahora, mi recta es paralela a ese plano. Es lo que me dice. Perpendicular. El 65. Encuentra las ecuaciones paramétricas de la recta que Paralela. pasan por el punto, paralela al plano Ok. y perpendicular a la recta. Entonces, escribo esa condición. L1 dice paralela al plano 1. Entonces, eso me lleva a una condición. Me lleva a una condición. Si L1, que es la recta que yo ando buscando, es paralela a este plano, mi recta tiene que ser perpendicular al normal al plano. Porque un vector normal al plano es perpendicular a cualquier línea que sea paralela al plano. ¿Se entiende esto? ¿Por qué no? Entonces, esto me lleva una de la información que no está ahí dicha, ¿no? Por eso la sacamos, ¿no? O sea, entonces quiere decir que L1 es perpendicular
al normal al plano 1. Voy a llamar normal 1. Ok. ¿Qué más me dicen? Y perpendicular a la recta, x es igual a 1 más t, coma, y es igual a... Ya va. Entonces hay una nueva recta L2. Ajá. Esa recta L2 tiene ecuaciones. Sí, x es igual a 1 más t, 1 más t, y es igual a 1 menos t, 1 menos t, y z igual a 2 por t. 2t. Sí. Ah, ¿y qué parentesco tienen L1 con L2? Son paralelas. L1 y L2. Perpendicular. Perpendicular. Es perpendicular a la recta, L2. No, Ok, lee el problema otra vez para mí. Encuentra las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 0, 1, 2, que es paralela al plano. X más y más z es igual a 2. Y perpendicular a la recta, x es igual a 1 más t, Ok, y es entonces, igual a... L1 es perpendicular entonces al plano. a L2. Ajá. ¿Ok? Sí. Estamos de acuerdo. Entonces, yo necesito ahora, yo tengo el punto. Yo tengo el punto que forma parte de la recta. Me falta conseguir un vector que sea perpendicular, perdón, que sea paralelo a la recta. Entonces, fíjate. L1 tiene una condición. L1 es perpendicular al normal 1. Y el normal 1 tiene nombre ya. Mi vector normal 1 es mi vector 1,1,1. 1,1,1. Recuerden que el plano tiene forma A, B, C. O sea, AX, BY, CZ. Y A, B, C es mi vector normal. O sea que mi vector 1, 1, 1 es mi vector normal al plano 1, ¿no? La recta L2 tiene un vector paralelo a ella, que también va a ser A, B, C. O sea, tiene un vector que voy a llamar V2, porque es L2. V2 es igual a 1 menos 1, 2. 1, menos 1, 2. Fíjate que la recta tiene un vector A, B, C. Y A, B y C son los coeficientes que acompañan a la T. Aquí ya acompañan a la T, 1 menos 1 y 2. Entonces, como L1, mi recta, es perpendicular a L2, y L2 tiene un vector paralelo a ella, que es este vector, yo también puedo concluir que L1 es perpendicular a V2, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque L2 es perpendicular a L1. V2 es paralela a L2. Por lo tanto, V2 tiene que ser perpendicular a L1. Entonces, tengo dos vectores, N1 y V2, que son perpendiculares a L1. Cuando nosotros calculamos el producto vectorial entre dos vectores, conseguimos un nuevo vector que es perpendicular a ambos. O sea, si A cruz B es igual a C, si A cruz B es igual a C, C es perpendicular a A y C es perpendicular a B. Entonces, C es perpendicular a A, C es perpendicular a B. A cruz B me da C. Ahora, yo necesito un vector que sea paralelo a la línea recta. Y si esa línea recta es perpendicular a un vector y perpendicular a otro vector, el producto cruz entre esos dos vectores tiene que haber un vector paralelo a la recta. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo concluir que N1 cruz B2 es igual a B1. Donde V1 es el vector paralelo a L2, a L1. Entonces, V1 va a ser un vector paralelo a L1. Entonces calculamos el producto cruz entre ellos. Sería I, J, K. N1 es 1, 1, 1. Y V1, 1 menos 1, 2. Eso igual a
sería 1, 1, menos 1, menos 2, en I, menos, ¿Por qué menos 2? No debería ser si se pone aquí. se toman estos dos. Pero aquí está Entonces, positivo. abajo, es 1 menos 1 igual a 0. ¿Perdón? Profesor, B2 es positivo, el El- B2 el 2 es el 2 se positivo. pone positivo. Ah, gracias, gracias. Ahora sí. Esto es 1, 1, Eso es lo mismo. 1, 1, 1 y 2. 1 y 2. En corto. Más 1, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1. Venga. Y para su letra determinante es diagonal principal, menos diagonal secundaria, ¿no? Nos va a quedar 1 por 2. Sería 2 menos 1 por 2 más 1. En I. Menos. Segundos. 1 por 2. 2 menos 1. En J. 1 por 1, 1. Menos 1. Menos 1. En K. Y nos da como resultado 2 más 1, 3. 3, 2 menos 1, 1 menos 1, menos 1, coma, aquí la más 1, 2. Entonces, ese es mi vector V1. Y ya, se acabó todo. La ecuación simétrica sería x menos igual a x sub 0. X sub 0 es 0 más AT. Entonces, x igual a 3t. Y es igual a x sub 0, que es 1, más menos t. Y z es igual a 2 más 2t. Esa es la respuesta del problema. Usted lo ve, es un problema que es relativamente corto, pero lleva mucho análisis. Y un error puede alterar todo el proceso. El 59. Al 79 los impares. Del 59 al 79 todos los ejercicios impares. los impares. De la página 228. Ese es donde estaba. Ajá. 59. A ver si. El de acá, que PDF, página 222. Ejercicio 59, 69. ¿Eh? 1 por 2, 2. Estoy un poco perdido aquí. Ajá. Porque se supone que es 1 por menos 1. Menos 1 por el punto positivo. 1 por 1, 1. Y esto debería estar restando, ¿no? Esto es la que debería estar restando. Y el 1, Y te puso 1 más 1. Y le puso 2. Según yo. No supone que debería ser menos Menos 1, uno. menos 1. ajá, menos 2. Menos 2. Menos 2 aquí. Vale, cámbialo ahí. Pero también cambiaré este. No, es el Ese se queda igual por el. Ese 2 es positivo. Por este. Ajá. Ajá. El de la T que va a menos 2. Y este sí se queda. Este sí se pone por negativo. No, es positivo. No, el de la T. El de la T se queda igual. No, ¿cómo? Porque ese valor menos 2 Ajá. es C. Ajá. Entonces es CT. Ay, menos 2, sí, es verdad. Es 2 menos 2T. 2 menos 2T.
2 menos menos aquí. 2. Sí. Gracias. Gracias, Pancho. Hiciste un lío. No, necesitaba confirmar eso porque yo. Esto menos 1. Y menos esto 2 por 1. Ahora sí. ¿Tú modificaste el resultado o tú lo resaltaste? Lo arreglé. De fin a regla. De fin a regla. Espera. Es que lo que se hace es multiplicar en Cruzado, exacto. Entonces multiplica negativo aquí. 1 por menos 1 menos aquí. Se resta con la segunda No, variable. porque se arregla la línea 1. Por eso aquí está positivo, porque aquí aunque tú estabas diciendo 1 por 2 es 2 positivo, pero menos 1 por 1 es menos 1. Menos por el menos que estaba en la ecuación lo hace positivo. ¿Entendido? Yo lo entendí hace rato, pero no sé cómo modificaste el resultado. Sí. Porque yo lo podía hacer en 2. ¿Y tú lo hablaste con TC? Sí, fue tu esposo en el calor. Dale. Entre ustedes, lo mismo, ¿no? A ver. Con María Coro. Básicamente se nos usa el trabajo.